Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Estamos en nuestra serie sobre el sacerdocio, hermanos, y hace 8 días dijimos que íbamos a comenzar a hablar de lo que es el aceite de la unción. Entonces dijimos que íbamos a comenzar a ver los ingredientes o la composición del aceite de la unción. La vez pasada estuvimos hablando de la mirra. Ahí el pasaje que leímos nos dice que el siguiente ingrediente es la canela aromática, que dice ahí en la mitad del verso, dice, y de canela aromática la mitad, esto es 250, y la otra mitad es de cálamo, 250. Entonces hoy vamos a hablar de la canela. Como decíamos, el aceite de la unción es una figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ungió a Jesús, por eso Él es el Cristo, el ungido de Dios. Entonces decíamos la vez pasada que los ingredientes nos hablan de ciertas cualidades o características de la obra del Espíritu Santo en nosotros, y como lo vamos a ver después, en nuestras vestiduras. En nosotros quiere decir en nuestro ser, y en nuestras vestiduras quiere decir nuestras obras, como lo vamos a estudiar después. Decíamos que la mirra nos hablaba de aquello que se daba cuando una persona tenía aprecio hacia otra. Entonces decíamos que lo normal de una persona que tenga ahora el Espíritu Santo como creyente es que se sienta profundamente amada, porque realmente ha sido un don de mucho aprecio que Cristo nos ha dado hacia nosotros. Todo espíritu de miseria, todo espíritu de abandono, todo espíritu de alguien que no se siente cuidado ni amado, no debe caracterizar los que tienen el Espíritu de Cristo. Porque de por sí el Espíritu ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. De por sí Él es comparado como una fuente inagotable en nuestro ser. Todo lo que necesitábamos de muestra o de parte del amor de Dios, Dios ya nos lo ha dado. También decíamos y hablábamos cómo el Espíritu nos puede ayudar a vivir en medio de circunstancias adversas una vida agradable a Dios, porque la mirra era el perfume de los muertos. Entonces a veces estamos muertos o pasando situaciones difíciles, pero la mirra nos da otro olor, ¿sí? Experimentando la muerte, pero también la vida de Cristo. Hoy vamos a hablar de la canela. La canela, pues así como la mirra, es una raíz. Es un árbol específicamente que tiene y se caracteriza porque la corteza de este árbol, la parte interior de la corteza, es muy aromático. O sea, él realmente emana mucho olor, a tal punto que se le llama el árbol o los árboles de los olores. Entonces, vamos a ver en la canela un aspecto de Cristo que tiene que ver con su fragancia, con el olor. Porque así como el árbol de la canela era un árbol grande de la familia del laurel y emanaba mucho olor, así Cristo. Cristo era una persona que causaba que el ambiente tomara cierto aroma. Y no solo lo percibían los hombres, sino que era un aroma que llegaba y era agradable a Dios mismo. Entonces de eso nos habla la canela. Una cosa es el árbol y otra cosa el aceite que llega a ser parte de la composición del aceite de la unción. Pero vamos a hablar primero del árbol, que es figura de Cristo. Entonces vamos a ir a Efesios 5, verso 2 y a ver cómo es la escritura usa este lenguaje para hablarnos de Cristo. Efesios 5, verso 2. Se dice que debía ser canela aromática. ¿Qué quiere decir eso? Parece ser que había algunos árboles de canela que no eran aromáticos. Entonces, el que se pide para Moisés es uno que tenga bastante olor, que tenga bastante aroma. Entonces, eso vamos a ver en Cristo. Efesios 5, verso 2 dice: y andad en amor. ¿Cómo? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces Pablo nos dice que nosotros debemos vivir y andar de cierta manera. Y la manera que Pablo nos dice es como Cristo. Pero Pablo le añade detalles que enriquecen los pasajes que estamos viendo. O sea, el creyente debe vivir como Cristo, y Cristo vivió entregándose en amor como una ofrenda agradable a Dios. Esa palabra ahí, ofrenda, olor fragante, la palabra olor es osme, que significa fragancia, perfume, y fragante quiere decir gratísimo, de alto valor. Entonces Cristo vivió una vida que para Dios fue preciosa, de alto valor, agradable, de tal manera que Él varias veces habló y dijo: este es mi Hijo amado, en quien hallo contentamiento. Entonces de eso nos habla el árbol que emana buen olor, el olor grato, el olor agradable a Dios. La esposa en el Cantar de los Cantares, hablando del esposo, ella dice que a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado. Entonces ella halla en su amado algo agradable, algo precioso, algo deleitoso. Así como un buen perfume. Cuando usted huele un buen perfume, Dios nos dio los sentidos para mostrarnos aún realidades espirituales. Entonces cuando usted ve una persona que tiene un buen perfume, su olfato, y como que usted haya agrado en eso, como que al hombre le gustan esas cosas, y Dios lo creó así. Pero eso nos habla de una realidad espiritual en Cristo, que Cristo fue la persona agradable delante de Dios. Pero eso también nos habla del tipo de vida que nosotros debemos vivir. Vamos a leer Hebreos 7 para ver un poco la Biblia cómo nos habla de Cristo, del buen árbol. Y viendo lo que es Cristo y el olor que emana Cristo, vamos a ver lo que Dios espera que sea rociado sobre nosotros. Porque muchas veces cuando nosotros escuchamos hablar de la unción del Espíritu Santo, inmediatamente nos imaginamos personas profetizando, inmediatamente nos imaginamos personas hablando en lenguas, inmediatamente nos imaginamos personas haciendo cosas extraordinarias. Pero cuando tú estudias las características del Espíritu o de la unción espiritual, nos damos cuenta que lo que Dios espera es mucho más que eso. Y como vamos a ver hoy, lo que Dios espera de una persona realmente espiritual es que ella sea semejante a Cristo. ¿Y cómo era Cristo? ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo. El Espíritu de Cristo, la fragancia que ha sido derramada sobre nosotros, ¿a qué debe oler? A Cristo. ¿Pero cómo era Cristo? Porque como les decía hace 8 días, hay una falsa unción, hay perfumes baratos, hay copias de Cristo, hay cosas que son falsificaciones y hasta demoníacas, porque Satanás a veces quiere imitar lo santo, pero es una copia barata. Y el cristianismo hoy en día enfatiza de una manera desmedida del Espíritu Santo, sin reconocer la verdadera obra que debe hacer Él en nosotros. ¿Cuál es la verdadera obra que debe hacer Cristo en nosotros? Miren, hermanos, esto está relacionado con el eterno propósito de Dios, que seamos cada vez conformados a la imagen de Cristo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos: a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a esto justificó, y a los que justificó a estos glorificó. ¿Para qué? A fin de que ellos sean hechos conforme a la imagen del unigénito, o sea, de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Entonces usted puede mirar al de al lado, así como a los que les gusta mirar al de al lado y hablarle. Dios quiere de nosotros que lleguemos a ser como Cristo. Ese es el propósito de Dios, hermanos. Nada menos, sino que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y para eso nos ha dado su Espíritu. Pero vamos a entender un poco la fragancia de Cristo. Hebreos 7:22 dice: por tanto, Jesús,
es hecho fiador de un mejor pacto. Hay muchas cosas que hacen el nuevo pacto superior al antiguo pacto. Y una de esas cosas es ¿quién lo establece? Cristo mismo, como cantábamos hoy. Y ahora va a ser una comparación de Cristo y los otros sacerdotes, como la viene haciendo en el pasaje. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Allá comenzamos a ver la diferencia entre Cristo y los otros sacerdotes. Que a Cristo la muerte no lo pudo contener. Que Cristo salió en victoria como ningún otro hombre de la muerte. El milagro de los milagros. La señal de las señales fue la resurrección de Cristo. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, Cristo no es solo aquel que venció la muerte, sino que ahora permanece delante del Padre con un sacerdocio, ya no como el de Aarón, que era movible, sino ahora con el de uno inmovible o inmutable. Por lo cual, dice el autor, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. De tal manera que no solo tenemos un sacerdocio y una ofrenda eterna que es suficiente para salvar y socorrer a todos, a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier época. Cristo, una vez fue exaltado, lo ha sido para siempre. Nunca podemos quitar ese fundamento. La gracia, la salvación y la manera como los hombres se pueden acercar a Dios es por Cristo. Él es el árbol frondoso. Él es el árbol escogido por Dios. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Ningún profeta, ningún apóstol, ningún pastor, ninguna iglesia tiene el poder para salvar. Solo el Hijo de Dios. Solo Él murió, solo Él resucitó, solo Él intercede por nosotros. Y solo a través de los hombres se pueden acercar a Dios. ¿Usted sabía que esa es la característica de las sectas? Una de las características de las sectas es cuando ellos atribuyen salvación a otros medios. Por ejemplo, el catolicismo romano atribuye salvación a la iglesia romana, a los sacramentos. Los unitarios atribuyen salvación al bautismo. Los adventistas, los mormones, atribuyen la salvación solo a los que están con ellos. Sectarios, sectas, herejías. Pero la verdadera iglesia de Cristo está compuesta por todos los que en cualquier lugar han venido y han acudido al sumo sacerdote, a Cristo mismo. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y hay estas palabras que queremos resaltar. Porque estas son las características que nos va a dar el autor a Hebreos de nuestro sacerdote. Y no son solo características, si lo podemos decir, son sus cualidades, lo que lo hacían superior a los hombres. O como estamos diciendo en el lenguaje de hoy, su perfume, su olor. ¿Qué encontraba el Padre en Cristo? ¿Y qué encontramos nosotros en Cristo? Ahora el autor nos va a decir algunas características. Dice, acuérdese que estamos resaltando del olor del perfume, primeramente en el árbol y después en el perfume y siendo derramado a nosotros. Mire cómo es el árbol. Nos convenía santo. Eso ya habla mucho. Ese es el perfume de Cristo. Eso era lo que el Padre veía en el Hijo, por lo cual lo ungió, por lo cual lo escogió. Eso era lo que lo hacía grato al Padre y lo que también debe hacer a Cristo grato a nosotros. ¿Qué era santo?
Santidad es consagración, algo que es totalmente apartado, algo que fue dedicado. Y eso es sumamente precioso cuando vemos a Cristo. Cuando vemos a Cristo aún desde su niñez, un día ellos fueron a la fiesta, regresan de la fiesta, sus padres están buscando al niño de 12 años y el niño no se encuentra, lo buscan varios días, lo encuentran en Jerusalén. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué me buscáis? Mira esa palabra santidad. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario? Cristo fue totalmente apartado para el servicio al Padre. Miren lo tremendo, hermano. No tuvo familia, no tuvo hijos, no tuvo una profesión, no aprendió otro idioma, no escribió un libro, nunca salió de su nación. Miren lo tremendo. Pero su consagración al Padre le llegó a ser el hombre más importante de la historia. El Salvador. Su nombre, como cantábamos y como dice el Cantar de los Cantares, su nombre ha llegado a ser precioso y excelso. A nadie se le han escrito tantos libros como a él. De nadie se han compuesto tantas canciones como para él. Por nadie han sufrido tanto los hombres y han entregado su vida como por aquel. Jesús, hermano, el santo, el apartado, el consagrado para Dios, el Hijo de Dios. Totalmente apartado. Cuando él caminaba, los discípulos le decían, no vayas a Jerusalén, y el Señor, me es necesario. Un hombre que vivió con el único propósito de hacer la voluntad de su Padre celestial. Un hombre santo, consagrado. Y así lo necesitábamos, dice el autor. Necesitábamos a alguien así. Dice, santo. Además que dice, inocente. Usted acuérdese de las cualidades, hermano, porque eso es lo que Dios quiere que ahora se vuela en nosotros. Cuando Dios lo vea a usted, ¿qué espera de usted? Que también usted sea una persona santa. Que sus oídos sean santos, que sus ojos sean santos, que su corazón esté apartado para Él. Que usted viva con un solo propósito. Porque en la medida que usted comienza a santificarse, y usted comienza a decir, no, yo como cristiano no puedo ver estas películas, yo como cristiano no puedo escuchar esta música, yo como cristiano no puedo participar de esta conversación o ver tal novela, usted comienza a oler a Cristo. Y entonces, en vez de dedicarme a eso, tengo que estar en los negocios de mi Padre, tengo que estar en las reuniones de mi Padre, tengo que estar en la palabra de mi Padre, tengo que estar en el cuarto a solas con mi Padre. Entonces te comienza a oler a Cristo, a consagración, a santidad. ¿Sí? Y ¿saben qué, hermanos? Como lo ve uno en el perfume, el Padre comienza a percibir en usted a Cristo. ¿Y saben qué es lo tremendo? No solo el Padre. Cuando usted comienza a estar entre los hermanos comienzan a percibir, oye, aquí hay aroma a Cristo. Este hombre tiene aroma a Cristo. Santidad. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Que preferiríamos morir antes de manchar nuestra consagración al Señor. Yo les hablaba alguna vez de un animal santo. Hay unos animales que son limpios hasta en su carácter. Entonces hay un animal que cuando los cazadores lo van a matar, para no ensuciar la piel, porque es una piel peluda blanca que usan para muchas cosas, lo arrinconan contra el fango o contra algo sucio, pero el animal, al ver que viene el cazador o está el mugre, él prefiere morir o que lo cacen antes de ensuciarse. Y así era Cristo, hermano. Cristo prefirió morir por la verdad que deshonrar a su Padre. Entonces el cristiano, el hombre que es casado diría, como decía un predicador famoso, Señor, yo prefiero que tú me mates antes de serle infiel a mi esposa, Señor. Yo no quisiera pasar esa línea de tal manera que deshonrara tu nombre. El joven o la jovencita diría, Señor, yo nunca me metería en un yugo desigual con tal de no manchar mis vestiduras. Prefiero morir, Señor. Prefiero sufrir con tal de no perder mi consagración. Eso es santidad.
Y eso es lo que espera Cristo de nosotros, que olamos a Cristo a santidad, a consagración, porque Él era santo. Dice, inocente. La palabra inocente, pues que no tiene malicia. Alguien que no piensa mal en su corazón. Alguien que no maquina cosas malas contra otros. Alguien que no tiene nada oculto, nada malo. Como dice la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. Jesús tenía un corazón tan puro aún para sus enemigos, hermano, que a pesar de que Él discutía y ellos le perseguían, Él nos enseñaba, y si lo enseñara porque eso había en su corazón. Mira, cuando te persigan no pagues mal por mal. Al que te haga mal, al que te pida caminar una milla, ve con él 2. Al que te pida la capa, dale la túnica. A los que os persigan, orad por ella y bendecidles. Tenía un corazón limpio. Al que lo iba a traicionar, cuando venía a traicionarlo le dio un beso, le dijo amigo. Jesús no tenía nada. Sí, nosotros debemos aprender de Cristo, que un corazón lleno del Espíritu Santo no es una persona que, como decíamos la vez pasada, que pasa al frente, le apagan la luz y comienza a ministrar. No, es una persona que aunque nadie ve, su corazón está sin nada contra nadie. Eso es más puro, ¿no? Eso es más agradable, ¿no? Eso es más santo. Eso es lo que Dios espera de sus hijos. Eso es lo que caracterizaba a Cristo. Amén. Inocencia, ¿sí? Como niños. ¿Usted ha visto los niños a veces? En ese sentido a veces los niños tienen eso. Los niños están jugando, se pelean, se reconcilian, se vuelven a pelear, se reconcilian, vuelven a pelear y salen cogidos de la mano. Inocentes. Pero cuando crecemos, muchos males crecen, hermano. Entonces ya no podemos que alguien nos mire, que alguien nos diga, porque ya nos sentimos heridos, ofendidos. Hay cristianos que hasta tienen odio por su esposo, por su madre, por sus hijos, un corazón lleno de maldad, hermano. Eso no es de Cristo. Eso no es perfume de Cristo. Eso es perfume de la carne, nauseabundo. Si lo podemos decir así, cuando un cristiano huele a eso, eso es asqueroso. Eso no corresponde a Cristo. Lo de Cristo es inocente, santo. ¿Qué más dice de Cristo ahí? Dice, sin mancha. ¿Sí? No había nada. Él mismo lo leíamos ayer. Y él le decía a los que lo perseguían, a los que lo odiaban: bueno, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes tiene algo para acusarme? ¿Quién de ustedes tiene algo para decir de mí? Y eso es lo que espera también producir Cristo en nosotros. Ser personas que somos tan llenas del Espíritu que emanamos un olor agradable a Dios y aún un olor agradable a los hombres. De tal manera que las personas nos ven y persuaden a Cristo. De tal manera que las personas no tienen nada contra nosotros. Sí, eso es muy importante. La vez pasada hablábamos un poco de eso, ¿no? Y hemos estado hablando mucho tiempo de eso, del buen testimonio, hermano. El buen testimonio es como el buen perfume. ¿Sí? Y dice en la Escritura: mejor que el oro y la plata, el buen testimonio. Mejor que un cristiano se enriquezca y prospere en este mundo, que las personas alrededor que aún no son cristianas digan: oiga, este es cristiano y da buen testimonio. Porque eso es mejor que el oro y la plata, dice Proverbios. Porque el buen testimonio da gloria a Dios y da testimonio a los hombres de Cristo. ¿Sí? Por eso es tan bueno el buen testimonio. Por eso Dios y Cristo era así. Inocente, sin mancha. Mira lo que dice la palabra: apartado de los pecadores. No que Él no se mezcló con los pecadores, porque si él mismo vino y se hizo hombre. Pero ¿en qué sentido dice la palabra apartado de los pecadores? En que no hacía lo que hacían los pecadores.
No vivía en las cosas que vivían los pecadores. No amaba las cosas que amaban los pecadores. Como el Salmo 1, nunca se sentó en silla de escarnecedores. Así era Cristo. Y así deberían ser los que son de Cristo. A pesar de que estamos en el mundo, porque no apoyamos una doctrina de separación. Eso de los conventos. Eso de los... ¿sí? De separarnos, de irnos a vivir todos juntos, a donde nadie nos toque, eso no es del Señor, porque el Señor dijo, Señor, no ruego que los quites del mundo. O sea, el Señor nos quiere quitar del mundo. Él quiere que estemos en el mundo, pero aunque estemos en el mundo, no seamos del mundo. Porque usted puede estar, pero como hablaba ayer Diana, uno puede estar, pero no es. Yo puedo trabajar en un trabajo donde la gente es impía y puedo ser una persona santa en medio de los impíos. Y puedo estar en medio de conversaciones impías, pero doy testimonio de que no participo de eso y los demás saben que no gusto de eso. ¿Sí me hago entender? O sea, podemos estar. No queremos que todos sean apóstoles y pastores y profetas, no. La iglesia debe tener trabajadores, empleados, jefes, profesores. La iglesia debe tener de todo. Lo importante es enseñarle a ellos que donde estén, la gente vea que son de Cristo. Y la gente vea que usted no participa de lo que ellos participan y que a ellos les gusta. La vergüenza no es que usted esté en una oficina y todos estén viendo el partido ahí. Y usted rompa sus vestiduras porque eso está sucediendo. Debería romper sus vestiduras por usted sentarse y participar de eso. Y amar eso. Y sufrir por eso. Porque a veces nos indignamos por lo que hacen los demás. Pero es el mundo. ¿Qué se puede esperar de los del mundo? La indignación debería suceder cuando los cristianos actúan como los demás. Aman lo que aman los demás. Hablan de lo que hablan los demás. Hasta a veces uno mira las redes sociales de los hermanos. No hay diferencia. Sale la muchachita cristiana con el escote, haciendo así. En la foto de perfil y abajo el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es una vergüenza, hermano. O hermanos de otros países, no de acá, de otros países. Bueno, no sé. La foto del hermano, hincha fiel al Colo-Colo. La foto del cuarto, camisetas. Entonces, ¿tú crees que eso es de un cristiano, hermano? ¿Tú crees que ese es el perfume que el pastor pasa a predicar con la camiseta de Millonarios porque quedó campeón? ¿Ustedes creen que no deberíamos ser diferentes, hermano? ¿No deberíamos amar otras cosas? No. Es que hoy por eso les decía el domingo pasado, hoy no se conoce qué es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros. No se conoce. Es cuando hablamos vamos a hablar del aceite de la unción, entonces todos esperan el aceite que les vamos a vender para que en su casa haya bendición y prosperidad. No, hermanos. La verdadera prosperidad es la santidad, es la consagración, el ser diferentes al mundo. Eso es lo que ha perdido el cristianismo en nuestra época. Porque hoy cuando tú miras el cristianismo en general, no hay diferencia en el mundo. Cosa que no sucedía en el primer siglo, o cosa que no sucedía en los verdaderos avivamientos. ¿Cuáles eran los verdaderos avivamientos? Los hombres no volvían a las cantinas, no volvían a los estadios de fútbol, no volvían a las cartas, a los juegos. Los hombres volvían a sus hogares a ser buenos padres, buenos esposos, a ser buenos trabajadores. La vida de ellos era transformada. Porque eso es lo triste hoy en día, personas haciendo tantas cosas con una vida muy diferente a lo que predican y a lo que cantan. Apartado de los pecadores. Y mira esta frase: y hecho más sublime que los cielos. Esa frase tan preciosa, hermano. Cristo exaltado y hecho más glorioso que los mismos cielos.
Que cualquiera que lee la epístola a los Hebreos va a ver que la intención del autor es exaltar a Cristo sobre todas las cosas. En el capítulo 1 exalta a Cristo sobre todo mensaje. Dios habló muchas veces, sí, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Exaltó al Hijo y su palabra sobre todas las cosas. En el capítulo 1 más adelante dice que lo hizo superior a los ángeles. En el capítulo 3 dice que es superior a Moisés. En el capítulo 4 y 5, superior a Josué y a la tierra prometida que iba a ofrecer Josué. En el capítulo 6 y 7, superior a Aarón y a todo el andamiaje del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la intención de la epístola a los Hebreos? Exaltar a Cristo hasta lo sumo. ¿Cómo qué? Como el más hermoso, como el más deseado. Entonces ahora la Escritura nos dice que ese es el perfume de Cristo, que debe ser en nosotros. Yo hoy quiero, porque como vamos a estar hablando mucho de esto, quiero hablar un poco cómo ese perfume precioso que es Cristo fue roto, así como el frasco de alabastro, para que la casa oliera a perfume, y esa casa somos nosotros. Entonces ahora Pablo, ahí en 2 Corintios 2:14, nos habla de eso, de oler a Cristo, de oler al conocimiento de Cristo. Y vamos a hacer una contraparte. ¿Qué es eso? Vamos a mostrar lo contrario a Cristo para conocer lo que es de Cristo. Ya vimos un poco lo que es de Cristo, pero vamos a leer un poco la contraparte de lo que no es el olor a Cristo para aprender de Cristo. A veces la Escritura nos ayuda con esas cosas. Nos muestra lo que no es para que conozcamos lo que es. Mira lo que dice 2 Corintios 2:14. Hablando Pablo del olor a Cristo. El olor a canela en nuestras vidas. El olor al buen árbol fragante, al árbol oloroso que es Cristo. Dice ahí en el verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces Pablo está dándole gracias a Dios porque en todo lugar Pablo experimenta la victoria. Y dice que por medio de Pablo o de ellos, de los que estaban con Pablo, se manifestaba en todos los lugares un olor a conocimiento, conocimiento de Cristo. Es el lenguaje que usa las Escrituras a hablar del incienso, del aceite de la unción. El aceite de la unción era muy oloroso, o sea, los componentes eran muy olorosos, de tal manera que yo me pongo a pensar, como a esas personas que se echan mucho perfume. Iba el sacerdote por ahí a 10 pasos de la persona y de una vez el olor, la persona decía, uy, este es sacerdote, ya huele a sacerdote. Porque el aceite de unción era muy oloroso. Pero Pablo dice que ese olor que emanaban ellos era Cristo. De tal manera que el verso siguiente dice que para unos era olor de vida. Los creyentes decían, oye, esto es de Cristo. Pero para otros olor de muerte, porque el impío dice, esto es de Cristo. Y como hablábamos ayer, el creyente ama lo que es de Cristo. Le parece vida. El impío, cuando se le habla de Cristo y su palabra, de una vez que muerte aborrece. Pero entonces vamos a hacer una cosa, como les digo. Hoy vamos a leer un pasaje que nos muestra lo que es contrario al olor de Cristo, que podríamos decir el olor al hombre caído, al hombre sin Dios, para aprender también qué es lo de Cristo. Amén. Entonces el pasaje que vamos a estudiar es 2 Timoteo 3:1. El carácter de los hombres en los postreros días. Esto no es canela. Lo que vamos a hablar es un olor extraño. El olor que emana el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, el hombre que está alejado de la vida. No debería ser el creyente, pero es lo que la Escritura nos muestra acerca de los hombres sin Dios. 2 Timoteo 3, verso 1. Como a veces nosotros decimos, hermanos, es que este mundo huele a podrido. Y no exageramos. Hay un ambiente espiritual en los hombres de nuestra época realmente muy fuerte, ¿no? Basta aprender un noticiero para ver hasta dónde ha llegado el hombre en su maldad. Entonces ese es el perfume de los hombres, pero no el de Cristo, sino que lo vamos a usar para entender lo que no es. Dice ahí en el verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos
peligroso, tiempos difíciles. ¿Por qué? No es que el tiempo sí sea malo, ¿no? El espacio no es malo. Lo que pasa es quiénes están en ese espacio y en ese lugar. ¿Sí? Y ahí, como vamos a ver, como a veces decimos, el malo no es el colegio, el problema son los estudiantes. La mala no es la empresa, el problema es los trabajadores. Porque lastimosamente el hombre corrompe las cosas. Entonces vamos a ver el carácter de un hombre corrupto, un hombre sin Dios. Dice, porque habrá hombres. ¿Qué dice la palabra? Amadores de sí mismos. Ese es el perfume del hombre caído, el carácter del hombre sin Dios. Vamos a comenzar a ver una lista de cualidades que en el griego son muy interesantes porque siempre comienzan con un negativo. Y el negativo, como vamos a ver en varias palabras que vamos a leer, es a, o sea, sin. Entonces, lo que ellos no tienen, o sea, el sin que ellos no tienen, es lo que es Cristo. Pues por los características que no tienen la vida de Cristo. Pero esta palabra en el griego, amadores de sí mismo, es pilautos, que viene de dos raíces, que es pilos, que es amor, y autos. Entonces, es una palabra que se usa para hablar de alguien que es egoísta, alguien que es egocéntrico, alguien que se ama en exceso, o sea, tiene amor pero por sí mismo. Y como hemos dicho muchas veces, hay un amor que es natural hacia nosotros mismos que Dios puso. Ese instinto que nosotros tenemos de supervivencia es natural y Dios lo dejó. Muchas veces usted lo siente. Cuando usted va manejando un vehículo, usted ve un peligro y frena. ¿Por qué? Porque es ese instinto de supervivencia que no le hace acelerar, sino que frena. Y es un amor propio que Dios dio. Usted tiene hambre y come, se sustenta, se cuida. ¿Por qué? Porque es un instinto que Dios puso de autopreservación. Pero ¿dónde está el pecado? Amarse demasiado. ¿Sí? Porque el problema no es que algunos se aman, sino que ya lo hacen en exceso. De tal manera que ellos viven para sí mismos. Y eso es diferente al perfume de Cristo. Porque ¿qué fue lo que hizo Cristo? Se humilló a sí mismo. Pero el carácter del hombre de nuestros días es que una persona que vive solo para sí. ¿Cómo uno se da cuenta que una persona vive solo para sí? Porque usa todo el dinero que tiene para él. Su ropa, su vestir, su comida, él mismo. Él vive en una circunferencia donde el centro y lo más importante es él mismo. Por eso, hermano, es tan difícil la vida de iglesia. No estoy hablando de asistir un domingo a un lugar, no. La vida de iglesia. Porque la vida de iglesia hace que nosotros tengamos que salir de nosotros mismos. ¿Sí? Y tengamos que abrir nuestro corazón hacia Dios, pero también hacia otros. ¿Sí? Hay personas que hasta siendo cristianos solo oran por ellos mismos. Solo piensan en ellos mismos. Y ahí sí, como dijo un hermano, su familia no cuenta, porque eso es parte de usted mismo. ¿Cuánto usted ora por otras personas? ¿Cuánto usted se preocupa por otras personas? Es que a veces nos amamos tanto que no estamos dispuestos a que otro nos haga daño. Ensimismados, cerrados, centrados en nosotros. Diferente a Cristo. No podemos ser hombres amadores de sí mismos. El Señor nos libre de ese amor engañoso. Porque un hermano decía, muchos pueden ser acusados de que, ahorita lo vamos a leer, aman el dinero. Muchos pueden ser acusados de que aman la gloria, la fama, el buen nombre. Pero todos podemos ser acusados de que nos amamos demasiado. Demasiado. Y eso no es de Cristo, sino eso es a veces del hombre caído. Sigue diciendo, no se distraiga, hermano. Amadores de sí mismos, avaros, filarguros,
que ama la plata, que ama el dinero, que vive para el dinero. Entonces, hay una cosa que también nos muestra que no es perfume de Cristo: la codicia, la ambición. ¿Sí? Y todavía más aberrante cuando se usa el evangelio para eso. Nosotros decimos que una de las cosas más contrarias al evangelio y la prosperidad es que no solo muestra que las personas que están predicando tienen la intención de tener dinero, sino de crear codicia a los que están ofrendando. Por ejemplo, ahorita el mes de las primicias. ¿Primicias para quién? ¿Para qué las pide? Primicias para el que las pide. Entonces no solo él es codicioso y tuerce unos pasajes para crear un evento para recaudar dinero, sino que le dice a las personas: mira, si usted da lo primero de sus bienes, todo este año le va a abundar. Y como a nosotros no nos gusta el dinero, entonces no ofrendamos. De verdad. Conocí unos hermanos que son comerciantes y decían: hermano, para nosotros enero era sagrado. Y la ofrenda de las primicias era sagrada. Porque deseábamos que todo el año Dios nos bendijera abundantemente, entonces no podía faltar las primicias. Pero a veces ese tipo de doctrinas crea codicia, deseo más dinero. Porque usted no siembra 10 para recibir 10. ¿Para recibir cuánto? A ver, ¿usted qué lo ha escuchado? Al 100 por 1, hermano, con fe. Al 1000 por 1, hermano, con fe, dígalo. Codicia. Entonces hoy en día, por ejemplo, es una vergüenza, hermano. En Estados Unidos hacen realities para mostrar cómo viven los pastores ricos. Y no hay problema de que abunde el dinero en la iglesia, porque hay muchas cosas que se pueden hacer con dinero. Pero no es para enriquecer al pastor, hermano. No es para que el pastor tenga mejor carro y mejor casa. Cristo no tenía dónde recostar su cabeza, hermano. Amén. Y así deberíamos aprender nosotros. No podemos ser filarguros, avaros. Eso es el perfume del mundo. Que el Señor nos guarde de que ese perfume entre a la iglesia y al evangelio que nosotros predicamos. La siguiente palabra, ¿cuál es? Vanagloriosos. Alazán en el griego. Una persona jactanciosa, arrogante, fanfarrona, que habla mucho de sí mismo, que habla mucho de lo que es y de lo que ha hecho y de lo que hará y de lo que no ha hecho también. Porque así es el fanfarrón, el arrogante. Él habla de tantas cosas, que habla hasta cosas que no son verdad. Señor nos libre. La iglesia, el ministerio, la casa de Dios nunca puede oler a orgullo. Porque una vez la Escritura dice que una vez los hombres le roban la gloria a Dios, Dios se aparta de ese lugar. Y la Escritura también dice: Dios da gracia a los humildes. ¿Sí? Pero ¿qué más? Resiste a los soberbios. Una vez una persona se para acá o en cualquier parte y comienza a decir: es que yo he hecho, es que esto es fruto de mi trabajo, es que esta es mi iglesia. ¿Sabe qué hace Dios? Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Dios no comparte su gloria con nadie. Y si hay algo que va a hacer que la arrogancia del hombre cause, es que la presencia de Cristo y el olor de Cristo se vaya. Señor nos guarde, ¿no? Señor nos guarde, porque nada de lo que usted tiene, nada de lo que usted vive es suyo. Usted lo ha recibido. Yo una vez le contaba el testimonio de una mujer que era la tía de un amigo. Y mi amigo entró un día, lo arrestaron por algo que hizo. Era un personaje. Pero su tía tenía un cargo muy importante. Entonces fue a sacarlo de la estación de policía y el policía le dijo: mire, haga lo que quiera, pero ese muchacho no sale en 48 horas.
Entonces él tenía que presentarse al otro día a la embajada de Estados Unidos. Y habían hecho una cantidad de papeles. Y la señora muy soberbia, que tenía un puesto alto. Mire, en 10 minutos lo llaman. Usted va a dar cuenta que el muchacho va a presentarse mañana a la embajada. Y el policía, haga lo que quiera. La mujer por allá llamó a un general. Tenía unos contactos tremendos. Tenía un puesto y un sueldo altísimo. Una mujer muy estudiada. Entonces mi amigo me contaba, no, a los 20 minutos llamó el general y el policía me tuvo que sacar. Güey. La mujer, una mujer exitosa. Al mes le dio un derrame cerebral, parálisis, medio cuerpo. No volvió a caminar sola, no volvió a pararse sola, no volvió a trabajar. Todo lo que tenía, en un momento, se cayó. No sea arrogante, no sea altivo, porque lo que tenemos es gracia. Y lo que usted tiene lo puede perder. ¿Sí? Lo puede perder. Gente que se enorgullece de su trabajo, de lo que ha hecho, no sea arrogante. Dios aborrece al orgulloso. El perfume de Cristo es que aprended de mí que soy como manso y humilde. Manso y humilde. Señor nos ayude, ¿no? Esto es usted cuando es más espiritual, ¿qué es más? Más humilde. Más humilde. Cuando usted es más espiritual, ¿qué es? Le importa menos las cosas de este mundo, como el dinero. Aprende a vivir como Pablo. Sé tener abundancia, sé tener escasez. Todo lo he aprendido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es la verdadera espiritualidad. ¿Sí? Esa es la verdadera unción que necesitan recibir los cristianos. No la unción de la prosperidad, sino la unción de aprender a sobrellevar las circunstancias que Dios les permite. ¿Ya estamos aprendiendo a percibir lo que es del Espíritu? Esa es la idea, hermanos. Por eso estamos enfatizando tanto en cada asunto. ¿Qué más? ¿Qué es lo que sigue después de avaros? Vanaglorioso. Alazán. No, estamos en... Sí. Soberbios, ese fue el anterior. Soberbios. Juperefanos. Que significa literalmente que aparece encima de otros. Eso es soberbia. Hoy en día, nosotros en estos días estábamos traduciendo la doctrina de los Nicolaitas. ¿Saben cuál es el espíritu de los Nicolaitas? Nicolás la palabra Nicolaitas viene de Nicolás. Y Nicolás significa, Nico es conquistador y Laos, pueblo. Entonces el Nicolaita es el que conquista el pueblo, el que se pone por encima del pueblo. Que en este caso es lo mismo que soberbia. ¿Qué es soberbia? Cuando yo me pongo y me creo mejor que los demás y miro a los otros así por encima. Eso sí que se ve en la iglesia tristemente en nuestros días, ¿no? O sea, aquí somos los pastores y aquí está la iglesia. Como si los pastores no fueran parte de la iglesia y hermanos entre la iglesia y que son de la iglesia. Simplemente tienen un oficio, pero ninguno debe ser puesto por encima. La única cabeza que debería sobresalir en medio de nosotros debe ser ¿cuál? Cristo. Por eso entre nosotros no va a haber hombres tan importantes, aunque hay hombres que Dios usa bastante. Pero lo importante y la cabeza de la iglesia es Cristo. Eso dice Efesios, ¿no? Aunque en otros lugares la cabeza de la iglesia tenga nombre propio. Debemos cuidarnos de la soberbia, de la altivez, del ponernos por encima de los demás. Que a veces nos ponemos por encima de los demás y no nos importa pisotearlos, tratarlos mal, como si no fueran hermanos. En cambio, Cristo, siendo quien era, en vez de ponerse sobre los demás, ¿qué hacía? Les servía, hermano. ¿Qué hizo Cristo con los apóstoles? Se ciñó la toalla, se inclinó y les lavó los pies, hermano. Nosotros hoy en día a veces queremos tener una posición en la iglesia para que los demás nos sirvan. Tremendo, ¿no? Haz tú esto, haz tú esto, haz tú esto, haz tú esto, y el otro se va a la oficina a comer. Tremendo, ¿no?
Porque pocos son los que se arremangan la camisa y ponen sus manos. La verdadera definición de siervo de Dios, ¿qué es? Que sirve. Porque hoy en día, siervo de Dios, el que está arriba. No, hermano, siervo de Dios es el que se inclina y le sirve a los demás. El que trabaja por los otros, el que se preocupa. El que tiene las manos sucias y heridas por su trabajo. ¿Sí? No el que está en una oficina y tiene un título y una corbata. Aunque puedan tener corbata. Señor, nos libre de ese espíritu, porque Cristo se hizo siervo. Anduvo con sus discípulos, comió con sus discípulos, vivió con sus discípulos, amó a sus discípulos, los consideraba sus amigos. Imagínate. El Señor le hubiera podido decir, si ellos eran sus discípulos, pero Él decía, ya no llamaré siervos, sino los voy a llamar amigos. Ay, no, hermano. Cristo se bajaba, hermano, y se humillaba. Y trataba a los otros como sus amigos. Pero hoy en día, si usted le dice a un personaje, no le dice pastor, de una vez el personaje se siente ofendido. Pero qué bueno que en algún momento podamos llamarnos hermanos. Y qué bueno que podamos llamarnos amigos, hermano. Qué bueno que el Señor pueda estrechar nuestra vida en el Señor a tal punto que nos sintamos amigos. Que usted pueda ir a mi casa, yo pueda ir a la suya. Que usted me pueda contar sus cosas y yo le pueda contar las mías. Que podamos caminar juntos, llevando nuestras cargas en el amor del Señor. No, eso no debería ser así. La iglesia no debería ser eso. Una familia. En la familia usted no le llama, aunque su papá sea el ingeniero y el doctor, usted no le va a decir doctor. Porque es una familia. Aunque su hermano sea el ingeniero, pero usted le va a decir como por su nombre o hermano. ¿Por qué? Porque es una familia. Ese espíritu de que haya puesto personas así encima es lo que llevó al catolicismo romano al papado, hermano. Aquí un hombre se sienta el sumo pontífice. Imagínate esa palabra, sumo. Entonces, el Señor nos libre de eso, porque eso no es el perfume de Cristo. El perfume de Cristo es humildad, amor, servicio. Dice, blasfemos también puede ser por el griego difamatorio o calumnioso. Una persona que habla contra los hombres o contra Dios. Irreverente, irrespetuoso, una persona que no tiene temor de Dios con sus palabras, que maldice, que dice palabras en contra de Dios, desobediente a los padres. Ese es el espíritu de nuestra generación. Una de las crisis más grandes que tiene nuestra época es el espíritu de rebeldía que hay en el hombre. A toda autoridad, sea el gobierno, sea la policía, sea el profesor en el colegio, o sea los padres en el hogar. Pero cuando un cristiano se convierte y comienza a seguir a Cristo, ¿qué se espera de ese muchacho o esa muchacha que va a la reunión y dirige la alabanza? Que en su casa sea respetuoso a sus padres, que les obedezca, que se someta a ellos. Que si ellos no son cristianos, puedan decir, oiga, este muchacho cómo cambió, ahora es buen hijo. Ahora me considera, ahora me ayuda a hacer esto. Cuando tiene dinero me invita a comer, es atento conmigo, oiga, qué buen hijo. Y si es cristiano todavía más decir, oye, mire cómo este muchacho, ¿verdad? El Señor ha hecho una obra en él que ya no tiene actitudes groseras ni palabras contra mí. Cómo Dios lo ha cambiado. Ese es el perfume de Cristo, hermanos. Que nosotros podamos ver nuestras vidas oliendo a Cristo y los de alrededor nuestro también. Obedientes a los padres. Porque así era Cristo. ¿Qué dice el Señor? Mira cómo hablaba Jesús. Yo no hago nada que mi Padre Celestial no me haya mostrado. A ver, los que son hijos y todavía viven con sus padres, ¿pueden decir lo mismo? Una vez una muchachita me decía, ay hermano, es que mi mamá me dice, le dije, mira, eso es palabra de Dios. Tómalo como palabra de Dios. Desde que no vaya en contra de lo que Dios ha revelado y te lleve a blasfemar de Dios, tómalo como palabra de Dios.
En estos días también hablábamos con unos hermanos, estaban contando el testimonio, y una hermana contó su testimonio y comienza su testimonio así: oye, hermano, si yo le hubiera escuchado a mi mamá todas las veces que me advertía que no me metiera con ese hombre, ¿cuántas lágrimas me hubiera ahorrado, hermano? ¿Sí? ¿Tu mamá era creyente? No, no era creyente. Pero a veces Dios pone cierta sabiduría en las personas que están sobre nosotros, porque la experiencia, los años y el amor natural que el Señor a veces pone en nuestros padres no es en vano. No es en vano. Muchas veces cuando estamos menospreciando a nuestros padres, estamos menospreciando al Señor. El asunto era tal que en la ley, hermanos, si un hijo blasfemaba o insultaba a su padre, tenían que apedrearlo. Una persona así que es irrespetuosa con una persona que le ha dado la vida y le ha cuidado por durante tantos años, no debería vivir. Eso es lo que muestra la justicia de la ley, ¿no? Pero hoy usted encuentra noticias. Ayer vi una noticia. Un muchacho cogió y mató a su abuelo, a su abuela. ¿Sí? Ya no hay afecto natural. Somos tan espirituales que a veces llegamos a la casa y somos capaces de respetar a nuestros padres. Eso no es el espíritu de Cristo, hermano. ¿O sí? No, hermanos. Eso no es el espíritu de Cristo. Eso huele al carácter de los hombres perversos de nuestra generación. Por eso hay tanto joven que muere prematuramente, hermano. Por eso hay tanto joven con hogares destruidos, porque nunca escucharon el consejo de sus padres. Por eso hay tanta muerte hoy en día. Entre otras cosas, ¿no? Ingratos. Ahí comienzan las palabras que tienen a, o el negativo al comienzo. En griego sería acharistos, que es como sin gracia, porque charis viene de gracia. Entonces una persona ingrata es una persona que ha recibido un beneficio, pero actúa como si no lo tuviera, ¿sí? Es alguien que se caracteriza por la ingratitud, nunca es agradecido, nunca reconoce lo que se le da, nunca reconoce lo que se le entrega. Eso está muy ligado a los desobedientes a los padres. Ingratos. Hermano, nosotros no deberíamos ser así. Nosotros decíamos algunos domingos pasados, hermano, es que aún por un sentido de gratitud con el Señor, o sea, solo una cuestión de gratitud de lo que Él ha hecho por nosotros, deberíamos ser fervorosos, amorosos. Lo que decíamos ayer en la reunión, hermano, es que es un sentido de gratitud llegar a la hora que corresponde a la reunión. Es un sentido de gratitud vivir de cierta manera con aquel que nos ha dado tantas cosas. Es un sentido de gratitud que debería inundar nuestro ser cada día cuando pensamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero el hombre del mundo es ingrato. O sea, tú le puedes hacer todo lo que quiera y siempre se le va a salir debiendo. Siempre va a salir que no se le hizo lo que se le debía hacer. Personas tremendo, hasta hermanos que tú, mira, los recibes en tu casa, los tratas bien, los amas y después terminan hablando mal de ti. Uno dice, pero si lo único que hicimos fue hacer bien. Ese espíritu de gratitud, eso es el perfume del hombre caído. ¿Qué sigue diciendo? Vamos a avanzar. Últimamente no tengo reloj y me he alargado por eso, hermano. Segunda Timoteo 3:3, ¿qué dice? Sí, a impíos, a nocios, que viene de a negativo, que significa sin, y el otro ocios o nocios, que viene de josios, que es santo. Si Cristo era santo, esto se caracteriza porque no son santos. La palabra también se puede traducir profano, malvado, perverso, impío, irreverente. Entonces, si el perfume de Cristo es la santidad, el perfume del hombre impío, pues es la impiedad. O sea que de por sí él es entregado al vicio, al placer, al pecado, a la irreverencia, a la perversión, a la maldad. Ese es el perfume de los hombres de nuestra generación. Entregado a todo tipo de males, y no solo lo hacen, sino que nos quieren decir que es bueno y se jactan de lo que hacen. Impiedad, pecado.
Hoy en día uno puede verla en muchas facetas: homosexualismo, adulterio, perversión, promiscuidad. Todo eso es impiedad. O sea, todo eso que debería caracterizarnos como santos, no lo somos. O lo que dice ahí, o anosis. Verso dice, sin afecto natural. Astortos, que también viene con un negativo que dice sin, y la otra palabra es afecto. La persona que de corazón no siente, que ha perdido el amor hacia los otros. Y especialmente se puede traducir duro de corazón hacia sus parientes. No ama ni siquiera a los más cercanos. Y eso es lo que decía el Señor en Mateo 24, que por multiplicarse la maldad de los hombres, ¿qué iba a suceder? El amor de muchos se enfriaría. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso hoy en día de la mujer. La mujer que ha perdido tanto su amor que es capaz de dejar a sus hijos que los eduque a otros. Abandonar a sus hijos. ¿Eso es qué? Eso es perder el afecto natural. Los hijos que son capaces de ver pasar necesidad a sus padres y no tener misericordia de ellos. Tremendo, ¿no? El hermano que ve a su hermano pasando necesidad, hambre, y como dice Santiago, le dice, Dios te bendiga, pero no es capaz de, movido a misericordia, hacer algo por esa persona. Eso sí es muy triste, ¿no, hermanos? Sin afecto, o sea, capaces de tener un corazón tan duro que no nos duele lo que estén viviendo otras personas. Eso no es de Cristo. ¿Cristo era qué? Compasivo. O sea, Él tenía amor y misericordia aún por las ovejas descarriadas, decía. Él se preocupaba. O sea, ¿cómo yo voy a saber de pronto que mi hermano está pasando una necesidad y yo voy a cerrar mi corazón contra él? Eso no es de Dios tampoco, ¿no? Eso no huele a Cristo. ¿O sí? ¿No? Cristo, ¿qué hace Cristo al contrario? Usted siente que Él le rejuvenece sus sentimientos, ¿no? Yo me he encontrado con hermanos que llegan y dicen, oye hermano, cuéntame tu testimonio. No, pues yo era una persona normal, pero ¿sabes que no gustaba de mis hermanas en la carne? O de mis hermanos en la carne. Y yo me convertí y ahora comienzo a tener misericordia por ellos y a amarles. Y uno dice, no, eso no es tan espiritual. No, sí. Eso es de Cristo y eso es lo que debería haber en nosotros. Que comience a haber un amor por los demás. Porque Cristo es ¿qué? Amor. Sin afecto natural. El siguiente versículo, implacables. Ya están cansados, hermanos, ya vamos a acabar. Quedan como 40 características. Implacables. Del griego aspondos, que viene también con la A al comienzo, que quiere decir sin tregua. O sea, una persona que nunca está dispuesta a hacer la paz. O sea, una persona, hay gente que es así, implacable. Usted tuvo un problema con ella y esa persona lo va a odiar hasta el último día de su muerte. No, oye, no. Yo soy así, implacable. O sea, esa persona que no cede nunca. Tremendo, porque Pablo decía en Corintios ahí, eran tan implacables los corintios que eran capaces de llevar sus problemas ante los tribunales de los hombres. Imagínate, dos hermanos que pelearon y en su implacabilidad llevaron el problema hasta un tribunal. Y le dice Pablo a los hermanos de Corintio, ¿acaso no hubieras podido sufrir el agravio? O sea, a veces uno hubiera podido decir, bueno, yo no tengo la razón, pero Señor, tú me mandas a perdonar y a olvidar, yo archivo esto, ya quedó así. Eso es bueno de Cristo, ¿no? Y esto sí que se necesita en el hogar, hermanos. Siempre en el hogar necesita que alguno baje la guardia. Si no, se acaban los hogares, hermano. Siempre hay uno que tenga que decir, así no nos guste, Señor, yo tengo la razón, yo sé. Pero yo prefiero mi hogar y mi matrimonio y agachar la cara, sufrir el agravio y seguir. Pero cuando somos implacables, destruimos y hacemos daño y nos hacemos daño a nosotros
mismos. ¿Saben qué dice la palabra? Cuando el grano de trigo no muere, queda solo. Cuando una persona es implacable, aísla a las personas alrededor, por lo menos las que le convienen. Por lo menos las que le convienen. Entonces no podemos ser así duros de corazón, obstinados. Eso no es de Cristo. De por sí Cristo era diferente, ¿no, hermanos? Implacables, irreconciliable. La siguiente palabra, calumniadores, del griego diabolos. Literalmente lo que hace el diablo, que es calumniar o acusar. Una persona sin Cristo es una persona que constantemente emite juicios sobre los demás y no es medida para hablar. Está hablando mal y mal y mal y mal y te cuenta la historia de todos, pero mal. Entonces, a veces tú llegas a hablar con un hermano, a nosotros nos pasa bastante. Llegamos a un lugar y el hermano, "Ay, ¿cómo están los hermanos?" Y comienza a hablar, pero cuenta todo lo malo de los hermanos. No dice nada bueno. Eso tampoco es de Cristo, hermanos. Diabolos, el que es así es como el diablo. Calumniador, interperante. Que ama los chismes. No solo decirlo, sino que le gusta estar ahí. Que es malicioso, que daña el Señor nos guarde de tener una boca así. Interperantes, acrates, también es sin, pero en este pasaje crates es control, una persona que no tiene dominio propio. Es una persona que cuando le da el mal genio no se mide y estalla, grita a todo el mundo, insulta a todo el mundo, rompe las cosas, sin control. Porque es normal que a veces nosotros tengamos ira, airados, pero no peque. Pero esa es la persona que airado comienza a hablar, comienza a escribir, comienza a gritar, no se puede controlar. Una persona sin control. Entonces una persona llena del Espíritu Santo, ¿qué tiene? Dominio propio. Se sabe controlar, a pesar de que a veces se le suba, le cambien los colores y le suba la sangre, se sabe controlar. Porque el Espíritu Santo, como decíamos la vez pasada, no nos trae experiencias de que yo no puedo. Usted no ha visto hasta los profetas hoy en día. No es que tengo una palabra del Señor, no, espera que vamos a... No es que es del Señor, si es del Señor pudieras controlarte. Porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta, pero no, y el profeta se revuelca en el piso, comienza a decir sandeces, comienza a gritar, a hacer un show. El verdadero profeta, ¿qué hace? Se controla. Y como dijo un hermano, llenura espiritual no es hablar con la lengua desmedidamente, es controlar también la lengua. ¿Sí me va a entender? Control, dominio, ponerle riendas al animal para que no se desemboque. Pero el que no tiene a Cristo, el que está sin Cristo es acrates, o sea, sin control, sin límites, que vive una vida indulgente, sin control. Crueles, anémeros, que significa salvaje, cruel, hostil, feroz, brutal. Hoy en día, ¿no? Asesinatos, violaciones, hombres sin Dios. En cambio, lo que contraparte es que somos gentiles, amables, amorosos, pacientes. Siguiente pasaje, palabra, aborrecedores de lo bueno, o sea que se oponen a lo correcto. No solo lo hacen, no solo hacen lo malo, sino que se oponen a lo bueno. Lo que vemos hoy en día en las leyes que nos están queriendo imponer y las discusiones hoy en día, queriéndonos imponer lo bueno. Traidores, traicioneros, engañosos, impetuosos. Una persona que es temeraria, precipitada.
Eso es sin control, lo mismo que venimos diciendo. No, es que yo soy así, yo tomo la decisión y ya, precipitado. No se controla, no pide consejo, no se somete al Señor y mucho menos a otros. Todo eso es el carácter de los hombres del mundo. Amadores de los deleites, que aman el placer, que se entregan al placer más que Dios. Y a este pasaje era donde queríamos llegar. Que tendrán apariencia de piedad, porque lo tremendo es que lo que Pablo nos está escribiendo, como que nos lo está escribiendo de un ambiente religioso. Porque a pesar de todo esto tienen ¿qué? Apariencia de piedad. Pero negarán la eficacia de ella. A estos que evitan. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? El hombre impío, aunque tenga una carencia de piedad, su vida nos muestra que no tiene perfume. No hay el poder o la eficacia de la piedad. En cambio, el cristiano no solo debería tener apariencia de piedad, sino debería tener eficacia de la piedad. ¿Qué es eficacia? Literalmente un poder milagroso. O sea que la piedad tiene un poder implícito que causa efectos positivos en nuestra vida y en nuestro carácter. Así, Cristo. Si usted tiene a Cristo y el Espíritu de Cristo, se espera que huela a Cristo. No solo que tenga una profesión religiosa de piedad, sino que la eficacia lo acompañe. Y así como sacerdotes, no solo espera la Escritura que nosotros digamos que somos sacerdotes, sino se espera que el perfume de Cristo emane en nosotros. Y ya vamos entendiendo un poco lo que es el perfume de Cristo. Terminamos en un pasaje en Hebreos 13, 21. 13:20 digo. Mira cómo lo dice el autor a los Hebreos. Hebreos 13, verso 20. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y mira esta frase: el perfume en nosotros, haciendo Él en vosotros. Porque ese es el problema de los hombres impíos, que no tienen a Cristo. No tienen cómo. Pero el creyente tiene a Cristo y Él debería producir eso en nosotros. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, la obra de Dios y del Espíritu Santo es llevarnos a ser personas que somos como Cristo y por ende agradables a Dios, o que olemos a Cristo. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Entonces, la canela, como uno de los ingredientes de la unción, nos habla de un ingrediente muy oloroso que impregna, hasta se usa en la comida por eso, porque da un sabor diferente, así en el perfume. Y así deberíamos ser como cristianos: oler a Cristo. Canela. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por habernos reunido en torno a ti, en torno a tu palabra, Señor. Pero también te damos gracias por la obra que estás haciendo en nosotros, Señor. Porque tú eres el que obra esto en nosotros. Te rogamos, Señor, que el olor del conocimiento, del perfume de tu Hijo, Señor, sea en nosotros, Señor. Perdona todas las veces que hemos olido a carne y no a Cristo, Señor. Perdona todas las veces que olemos a mundo y no a Cristo, Señor. Perdona todas las veces que olemos a nosotros mismos y no a Cristo. Perdona cuando enrarecemos el ambiente de nuestra familia, Señor. Perdona cuando enrarecemos el ambiente de tu iglesia, Señor. Aun cuando el mundo no haya tu perfume en nosotros, Señor, y somos cuestionados a veces, Señor. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, Señor.
de tal manera que podamos mostrar tu vida a los que nos oyen, Señor. De tal manera que así como tú eras codiciable por lo que hacías, cómo vivías, Señor, y agradable al Padre, así nosotros podamos